Muy buenos días, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de cómo tiene que ser el abordaje clínico del SARS-CoV-2, del COVID-19. ¿Okay? Este video igual te va a ayudar a entender de la forma en cómo está pensando tu médico al diagnosticarte el COVID. Te invito a que te suscribas, a que compartas este video y a que me sigas en las redes sociales, que comentes ahí alguna duda que te llegue a surgir en el transcurso del video. Ok, empecemos. Las manifestaciones generales. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo se va a presentar la clínica en estos pacientes? Debemos saber que existe una variedad de presentación de síndromes clínicos relacionados con la infección del SARS-CoV-2. Entonces, va a ser de diferentes formas. Bueno, sabemos que se presenta como una forma asintomática, desde enfermedades leves hasta cuadros severos como una neumonía grave, como sepsis, como shock, como disfunción orgánica múltiple. Entonces, el abordaje y el manejo de cada complicación debe ser en base a la guía y al protocolo respectivo, ¿ok? De la Organización Mundial de la Salud, del que tu país está proponiendo. ¿Por qué debemos diagnosticar rápidamente esta enfermedad? Bueno, ¿para qué? Para instaurar medidas de bioseguridad pertinentes, para administrar, para dar un tratamiento inmediato, sintomático, ¿ok? Y también para gestionar cuanto antes los ingresos a unidades de terapias intensivas y no esperar que nuestro paciente se nos complique. Debemos saber que, a diferencia de la influencia, los síntomas respiratorios altos como odinofagia, congestión nasal, conjuntival, no han sido tan frecuentes en estos pacientes, ya que solamente una menor proporción, menor cantidad, porcentaje de pacientes lo han estado presentando. ¿Cuál es el cuadro clínico con el que va a llegar tu paciente a la consulta? Uno de los mayores síntomas que se ha estado presentando en primera instancia es la fiebre. Un matecito. La fiebre. El paciente igual llega con tos seca. Tos seca, ¿por qué? Porque tenemos que saber que este virus está afectando a nivel alveolar, no a nivel bronquial. Entonces, por eso se produce una tos seca. El paciente presenta fatiga, hay una mayor producción de esputo. También el paciente, lo cual nos va a dar una diferenciación si es que es un caso moderado, si es que es un caso grave, es la disnea. ¿Qué es la disnea? Es la dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces, vamos hablando un poquito en términos médicos, la dificultad respiratoria. El paciente igual ha estado presentando odinofagia. ¿Qué es la odinofagia? Es el dolor de garganta. También presenta dolor de cabeza, cefalea, presenta mialgias, náuseas y vómitos. Entonces, el paciente se puede presentar de múltiples formas, ¿ok? No todos los pacientes van a llegar con fiebre, van a llegar con tos. ¿Qué digo? COVID. No. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, aquí les voy a explicar cómo. ¿Cuáles han sido las manifestaciones extrapulmonares de los pacientes con COVID? Debemos saber que que existen en realidad manifestaciones extrapulmonares como neurológicas, cardiológicas y oftalmológicas. Bueno, muchas otras más que se están describiendo. Esto es en base a la guía del mes de mayo, que está en constante actualización, ¿ok? Ahora, en la parte neurológica, ¿qué se ha hecho en Wuhan? Se han presentado múltiples síntomas, pero ellos han hecho una clasificación en 3 grupos, viendo las afectaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, y también se han dado cuenta que existe un compromiso musculoesquelético en los pacientes, ¿ok? Ahora, a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central, ¿cuáles han sido los principales síntomas que hemos visto? Mareos, cefalea, alteración del estado de conciencia. Entonces tu paciente te puede llegar con una simple cefalea, te puede llegar con mareo, te puede llegar con una alteración de la conciencia, en tiempo, espacio y persona, ¿no? No sabe dónde está, no sabe quién es, no responde. Entonces ahí debemos nosotros valorar la escala de Glasgow en nuestra semiología. Y en la alteración al nivel del sistema nervioso periférico se han encontrado que el paciente
presenta alteraciones de la percepción de olores, de sabores, ¿no? La hiposmia, anosmia, hipogeusia, ageusia. Todo esto ha sido más frecuente en los pacientes, mayormente frecuentes, pacientes críticos, ¿ok? Con excepción de la percepción de sabores y olores que se ha encontrado en otros pacientes que no han llegado a terapia intensiva. Alteraciones cardiológicas. Batecito. Las alteraciones cardiológicas, debemos saber que ha estado relacionado, bueno, se dice que, se señala en realidad que la enfermedad puede presentarse con síntomas que estén relacionados con fallo cardíaco, con daño miocárdico agudo, con una ausencia de fiebre que ya les hablaba, sin presencia de síntomas respiratorios. Entonces, lo que se está recomendando al paciente que cuando se inicie un tratamiento antiviral o cuando esté en uso de antivirales el paciente, se le pide un electrocardiograma, ¿no? Se le pide un electrocardiograma en el cual nosotros podemos detectar algún fallo cardíaco y de ahí debemos valorar el QT corregido. Para los estudiantes de medicina, bueno, ya saben que es el QT, es una despolarización del ventrículo de tu corazón que tiene un rango, tiene un valor normal. ¿Ok? Este QT corregido, si el valor es mayor de 0,50 segundos, decimos que es un QT corregido prolongado, ¿no? Aquí presento algunas fórmulas, las fórmulas que más usamos o la que yo he aprendido. La primera fórmula, la fórmula de Bassett, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir este electrocardiograma? ¿A quién le vamos a hacer? A todos los pacientes que estén recibiendo tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina, con la acitromicina o algún otro medicamento que pueda llegar a alterar el electrocardiograma y pueda llegar a prolongar el QT. ¿Ok? Aquí tenemos que tener, en esos pacientes, tenemos que tener una vigilancia sobre su equilibrio electrolítico. ¿Ok? Que el paciente esté hemodinámicamente estable. Debemos vigilar su potasio, su calcio, su magnesio, para saber que no esté siendo alterado, que no esté siendo prolongado este QT. En las alteraciones oftalmológicas. Aquí es un dato muy curioso, es algo que bueno, yo no lo sabía. En las alteraciones oftalmológicas se ha detectado como uno de los principales síntomas el ojo seco. El ojo seco ha sido presentado como el primer síntoma que tenían estos pacientes en Wuhan. Vos puedes tener ojo seco, puedes estar con la condición de ojo seco, visión borrosa, una sensación de cuerpo extraño, congestión conjuntival. Estos igual son síntomas de COVID. Bueno, una vez que ya estamos en sospecha, de que nuestro paciente, bueno, desgraciadamente tiene COVID, de que lo vamos a diagnosticar, ¿qué laboratorios vamos a pedir para estos pacientes? ¿Cuál es el laboratorio que nos va a dar el diagnóstico? Para decir, este paciente tiene COVID, para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. El PCR. Debemos pedir un PCR, podemos pedir una serología de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, podemos pedir dímero D para ver cómo anda su coagulación, el tiempo de protrombina, hemograma. Todo esto lo voy a explicar en otro video en el cual digo, según las etapas, qué debemos pedir, qué fármacos debemos dar. Debemos saber que el COVID lo estamos clasificando, lo estamos tratando de una forma fisiopatológica según por etapas, la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, ¿no? Las 3 etapas fisiopatológicas que se presenta en esta enfermedad. Bueno, entonces en sí el que nos va a hacer el diagnóstico es la prueba de PCR, de la proteína C reactiva. ¿Qué estudios más le vamos a pedir al paciente para hacer nuestro diagnóstico? Vamos a utilizar estudios
bueno, ya hemos dicho estudios de laboratorio, estudios de imagen, vamos a utilizar estudios de gabinete, ¿ok? En los estudios de imagen, ¿cuál es el papel? Aquí juega un papel fundamental la radiografía y la tomografía. Aún no se ha hecho un ensayo clínico o una investigación más amplia de cuál es el papel que va a jugar completamente la radiografía, la tomografía, pero nos están empezando a dar indicios, nos están empezando a ayudar a dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces empecemos con la radiografía. En la radiografía simple de tórax, sabemos que la radiografía es el método más económico y es un método accesible que todos tenemos, empezando desde postas de salud, centros de primer nivel, de segundo nivel. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo vamos a pedir esta radiografía? Cuando el paciente presente síntomas clínicos. ¿Ok? ¿Cuál es el signo más común que vamos a encontrar en esta radiografía? Va a ser el patrón lineal de engrosamiento. ¿Ok? Hay un patrón lineal de engrosamiento en estas radiografías que se presenta al inicio de la enfermedad. También encontramos consolidaciones, también podemos encontrar derrames pleurales en casos más avanzados. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos hemos dado cuenta en Bolivia de lo que está pasando? Que, bueno, la enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, ¿ok? Pero esto no debe ser estandarizado porque vos podrías presentar un periodo de incubación un poco menor. Nos hemos dado cuenta que a los 8 días se muestran síntomas de consolidación pulmonar bilateral en ambos campos pulmonares, ¿ok? Relativamente en la parte periférica de los pulmones. Y a los 11 días nos hemos dado cuenta que el paciente ya muestra una consolidación pulmonar de predominio basal, ¿ok? Con derrames pleurales. ¿Qué vemos aquí en la primera radiografía? Eso es una radiografía simple de tórax anteroposterior. Esta radiografía nos está mostrando una consolidación periférica irregular, multifocal, ¿ok? Que se encuentra en ambos campos pulmonares, pero es menos frecuente en la parte superior izquierda. En la siguiente radiografía, también una radiografía de tórax anteroposterior basal, nos está mostrando opacidades irregulares. Bueno, y aquí encontramos un signo muy interesante, muy importante que nos puede ayudar. Encontramos un signo de vidrio esmerilado en las zonas pulmonares superiores, en la parte inferior derecha igual, ahí podemos ver. También observamos una consolidación, pero una consolidación que está parchada en zonas izquierdas, en la parte media, en la parte inferior. También podemos ver que hay granulomas calcificados en la zona superior izquierda, ¿no? ¿Qué estudio más podemos necesitar para hacer nuestro diagnóstico? La tomografía. La tomografía está jugando un papel muy importante en esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, la tomografía, podemos pedir una tomografía computarizada. En esta tomografía, ¿qué es lo que vemos? Aquí tenemos una tomografía de corte axial y una de corte coronal. Nos está mostrando opacidades confluentes de vidrio esmeralado puro, ¿ok? Que está afectando a ambos campos pulmonares. Y la mayoría de estas opacidades confusas e irregulares de vidrio esmerilado están sobre la pleura y la parte de la fisura en el pulmón periférico, como ahí podemos apreciar, ¿no? Esta parte del estudio de radiografía, de tomografía, es mucho más amplia, ¿ok? Amerita un mayor estudio porque podemos encontrar incluso signos de consolidación, signos de empedrado, que se ha encontrado, que es más frecuente, se está encontrando ahora en el COVID, alineamiento, cavitaciones. Estudios de gabinete. Los estudios de gabinete, bueno, ya lo había dicho antes, el electrocardiograma, debemos valorar la onda, el QT corregido, que
un QT corregido prolongado, que si es mayor a 0,5, 0,50 centímetros, segundos, ¿verdad? ¿Ok? Así que debemos utilizar la fórmula, ya depende de la elección de cada una, la fórmula de Basser o las otras fórmulas. También podemos pedir una ecografía de tórax, como estudio de gabinete, ¿no? ¿En quiénes vamos a pedir? En todos los pacientes que estén recibiendo tratamiento antiviral o que estén por empezar, en pacientes que estén ya utilizando la hidroxicloroquina, la cloroquina. Me voy a servir un poquito de mate. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar a nuestro paciente? ¿Qué es lo que te va a pasar si es que te dicen, bueno, mira, vos tienes coronavirus, ahora te tienes que aislar, tienes que estar internado? ¿Cómo empieza? Debemos monitorizar al paciente en primera instancia. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a monitorizar? Para identificar y tratar oportunamente complicaciones que puedan surgir en su enfermedad, ¿no? Como que presente un síndrome de distrés respiratorio agudo que esté relacionado con el COVID, que el paciente pueda estar entrando en sepsis o en un choque séptico. Entonces, por eso debemos monitorizar al paciente. 2, la oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Vamos a pasarle oxígeno al paciente. Es lo que se tiene que hacer. Ahora, para iniciar una oxigenoterapia, la oxigenoterapia debe ser administrada de forma inmediata en pacientes que requieran bajo el criterio médico, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar? Esa es la situación. Tenemos que iniciar con 5 litros por minuto. Podemos iniciar a puntas nasales y luego vamos ajustando progresivamente hasta llegar a una presión parcial de oxígeno que sea mayor a 90%. ¿Qué hacemos si es que la mujer es embarazada? Si nos llega un paciente embarazado que tiene COVID, bueno, que ya está confirmado. Entonces iniciamos la oxigenoterapia, pero su presión parcial de oxígeno debe llegar a 95 o ser mayor de 95. La reposición de líquidos igual es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué la reposición de líquidos? Hemos dicho que eso nos puede estar afectando en la parte cardíaca, ¿no? Si nosotros no controlamos bien su equilibrio de potasio, calcio y magnesio, el paciente puede estar presentando la prolongación de QT y luego presentar una prolongación de QT corregido y bueno, se nos empeora el paciente. Entonces, tenemos que tratar con una extrema precaución la reposición de líquidos intravenosos en todos los pacientes que los requieran. Los corticoides. ¿Qué corticoides vamos a utilizar? Ahora aquí los corticoides no se recomienda su administración sistemática en pacientes que presenten una neumonía viral o en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Eso debe estar muy, muy claro. ¿Qué antibióticos van a utilizar para tratar al paciente? Debemos saber que, esta indicación, la indicación de antibióticos, solo es para el manejo de complicaciones infecciosas bacterianas, ¿ok? No, desgraciadamente no va a ser la cura porque aún no tenemos medicamentos. Y todos estos antibióticos que te van a dar deben ser bajo un contexto clínico de cada paciente, ya que cada paciente es un mundo diferente al otro, ¿no? No podemos meterlos en la misma bolsa y tratar y querer darles los mismos medicamentos a todos como se está tratando de hacer con la ivermectina. Ahora, los antivirales. Los antivirales. Hay muchos estudios sobre antivirales, pero no se tiene algo muy en claro. Aún no sabemos si realmente funcionan. ¿Okay? No se cuenta con un tratamiento antiviral específico para el SARS-CoV-2, ¿ya? Que esté autorizado a nivel nacional, a nivel internacional su uso. Pero para utilizar estos antivirales debemos considerar muchas cosas nosotros como médicos. Debemos tener una clara interpretación terapéutica en base a una investigación, en base a algo que esté establecido y el cual nosotros nos podamos respaldar para darle el tratamiento al paciente. ¿Okay? Todo esto va a estar sujeto a la condición clínica del paciente, a estudios científicos disponibles que tengamos.
bajo bases sólidas para dar al paciente, ¿no? Estos medicamentos. Entonces aquí llegamos al final. Si te interesa este tema, si te interesa saber más sobre el COVID, me lo puedes poner ahí en los comentarios, alguna pregunta que tengas, alguna duda, puedes poner me gusta, compartirlo, seguirme en mis redes sociales. Y bueno, te invito a seguir este proyecto sobre salud pública que estoy empezando ahora, ¿no? Que todos tenemos que saber un poco más de medicina. Igual voy a subir sobre la investigación de los fármacos que están haciendo para la utilización en humanos sobre el COVID. Si es que te interesa saber qué medicamentos se están investigando, también si te interesa saber cuál es el tratamiento según las etapas fisiopatológicas de los pacientes, la primera etapa, segunda, tercera, porque este es un tema muy amplio, tenemos que dar tratamiento según las etapas, pedir laboratorios según las etapas, podemos pedir hemograma, sabemos que esto está afectando a nivel de hipertensión, de diabetes, bueno, en fin, muchas gracias, suscríbanse.